¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, gracias a Dios. Bendiciones para todos. Yo creo que ya estamos la mayoría, ¿no? Bueno, ok. ¿Estamos listos? ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Y ahora? Ok.
¿Mejoró? Listo. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Ok. Para aquellos que no pudieron acceder a la clase pasada, por motivos de luz e internet, listo. Vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy. Pero lógicamente no vamos a repetir el mismo ejercicio que ya ustedes tienen en el material. Yo mandé la información, mandé las diapositivas al grupo. Bien, pero más o menos orientarlos. Lo que hicimos la vez pasada fue trabajar, y hoy vamos a trabajar con la misma sección, una columna de 35 por 50 con concreto de 21 megapascales, acero de 420, la cual estaba sometida o está sometida a unas cargas axiales, a una carga axial de 1000 kilonewton y un momento en X de 250 kilonewton. Estos valores salieron de un análisis estructural, de un avalúo de carga, de un avalúo de unas fuerzas sísmicas, ¿sí? Y obteniendo el modelo nos arrojó ese valor. ¿Listo? Entonces, la clase pasada decíamos que íbamos a proponer, como ya tenemos una sección definida, que la obtuvimos de un modelo ya establecido, y con eso controlamos los desplazamientos de las derivas y obtuvimos estas secciones. La sección de 50 por 35. Entonces decíamos que íbamos a proponer una cuantía nosotros para verificar si con esta cuantía y la sección transversal la columna soporta las cargas actuantes. ¿Listo? Recordemos que el diagrama de iteraciones que vamos a hacer aquí depende de las propiedades geométricas y del acero que yo esté colocando. Es independiente a las cargas actuantes. ¿Listo? Entonces se hizo una propuesta de una cuantía del 1.7%, 1.75%. Obtuvimos el área de acero que requiere esa columna, y la vez pasada trabajamos con 7 número 8, ubicándolas cada una en los extremos así como está acá. 8 número 7, ¿sí? Donde nos da 30.90 y algo, 94 creo, me dijo Einer, 96. ¿Sí? Todo depende de qué área usaron. Y entonces, nosotros, antes de empezar a diseñar, debemos configurar la sección, ¿cierto? Entonces ya sabemos que por recubrimiento, la norma me dice que tienen que ser 4 centímetros. Después tengo el diámetro del estribo, ¿sí? En este caso 3 octavos, y después ubico el acero principal. Con eso ya tengo definido mi R, ¿cierto? Ya sabemos que este R incluye los 4 centímetros de recubrimiento por norma, el diámetro del estribo más la mitad de la barra de medios. ¿Listo? Creo que da un poquito más de 6 centímetros, pero vamos a redondearlo a los 6 para no complicar. ¿Ok? Con base en eso, calculamos la carga máxima, que ya todos sabemos cómo se hace en este curso, ¿cierto? ¿Sí? Y eso nos dio un valor de 2266.77 kilonewton. Y además de eso aplicamos las diferentes ecuaciones que
yo les mandé en el documento. Hoy vamos a trabajar con las mismas cargas, ¿cierto? Vamos a trabajar con la misma carga axial que está actuando en el mismo momento, la misma sección, pero ya no vamos a trabajar con 8 número 7, sino que vamos a usar 12 número 6. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que teóricamente voy a repetir lo mismo que de la clase pasada. Entonces, pero más o menos para que se ubicaran. Entonces decíamos que tenemos una cuantía de 1.75, que ahora vamos a usar, bueno, que eso nos daba de área de acero, 30.63, y como ahora vamos a usar número 7, ¿cierto? Podríamos usar 10 o podríamos, en este caso dice que necesito 11, pero como 11 no puedo colocar, recuerden que siempre trabajamos con números pares, ¿sí? Entonces partimos de 12. Entonces, con base en eso, mi nueva sección de columnas va a ser la siguiente, ¿cierto? Ubico 12 barras número 6, donde tengo 4 en los extremos y 4 en los laterales. ¿Listo? Nuevamente debo ubicar el recubrimiento, el estribo y nuevamente de medios. Que para este caso el R me da, si lo calculamos, ¿cierto? Tenemos los 12 números 6 con 30 números. Y para este caso el R me da 5.87 centímetros. O sea, podemos dejar los mismos 6 centímetros. ¿Listo? Para redondear. Además de eso, también debo establecer la separación centro a centro entre barras, tanto en B como en H. ¿Listo? En este caso, nosotros estamos diseñando o vamos a hacer el análisis para la luz o para el lado H, ¿cierto? Porque la clase pasada decíamos que mi flexión es en este sentido, ¿cierto? Por lo tanto, las deformaciones van a ser en este sentido. Bien, entonces el lado que estaría trabajando en este caso sería el lado H. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Creo que todo está bien, no sé. Les agradecería que si tienen dudas o preguntas, las realicen antes de continuar, porque técnicamente cuando ya veamos biaxial no voy a repetir lo que estoy diciendo hoy. Voy a ir directamente al tema de biaxial. ¿Listo? Tomaré el silencio como un sí. No pasa que estamos escribiendo en enero. Ah, ok. ¿Listo? ¿Cuál? Esta. Ok, vamos a verificarlo, a ver. Tengo 50 menos 6 centímetros menos 12 entre 3. Es una vaina más rara aquí. Sí, sí, señor.
Lo bueno es que no la puedo correr. Ok, da 12.66. ¿Cuánto fue que? Sí, es verdad. Lo que pasa es que como lo saqué de AutoCAD, sí, ya me di cuenta. Como lo saqué de AutoCAD, sí lo toma exactico. Pero bien, entonces no hay problema. Listo, muchachos. Profesor, una Entonces, pregunta, profe. dígame. Este, usted ahora cuando presentó el ejercicio, en los datos que estaba dando, decía carga última y momento último. Sí, señor. Y en el momento decía una cantidad y decía X. Sí, señor. ¿Me podía explicar eso, profesor? ¿A qué hace referencia esa X? Ok, Porque como yo eso no lo vi la clase pasada, bien. no pude verlo. Entonces, yo les decía la clase pasada a los muchachos que, no sé, por ahí me preguntaron que no hubo video. Creo que no. Bien, yo les decía a ellos que, listo, cuando yo hago mi análisis estructural, ¿cierto? Todo programa maneja dos ejes. X en el eje Y, eje X, ¿cierto? X, Y. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo un análisis para, bueno, yo debo tener en cuenta en qué sentido está girando o está actuando el momento, ¿cierto? Por lo menos. Eh, si el momento que te está girando en el eje X, alrededor del eje X, este sería mi momento en X. Si está girando alrededor del eje Y, sería mi momento en Y. ¿Listo? Yo les decía yo que debemos tener cuidado con la forma o la sección o la posición que tiene la columna al momento de seleccionar las cargas que están actuando en ella. Les decía que lo ideal es que el lado largo, o sea, en el caso de este H, coincida con el momento mayor. ¿Listo? Coincida con el momento mayor. Bien. Para que su rigidez me ayude. Pero también les decía que muchas veces eso no es posible. Porque la posición de la columna va a depender de la configuración estructural que yo realicé y de la posición que el arquitecto necesite en sus columnas. ¿Listo? Porque él muchas veces nos hace una propuesta. Un ejemplo, si este es un eje de columna y el otro eje de columna, esta misma está ubicada de esta posición. ¿Listo? En otro eje de columna tengo una columna rectangular invertida, ¿cierto? Pero el programa me sigue entendiendo que este va a ser X y este va a ser Y. ¿Listo? Independientemente de la posición de la columna. Entonces, cuando yo esté analizando esto, analizando esta columna 1, voy a colocarle aquí un numerito, la columna 1, ¿cierto? Si esto es H, ¿cierto? Y esto es B. Entonces, para la columna 1, en la dirección H, ella trabaja bien con base en el momento Y, ¿cierto? Trabajaría un poco incómodo con el momento en X porque está trabajando en la sección más pequeña. Suponiendo que yo le coloco un nombre a esto y este MX tiene un valor de 250 kilonewton metro, ¿cierto?
y esta tiene un valor de 100 kilonewton metro. ¿Listo? Entonces, si analizamos la columna 1 estaría trabajando más en el sentido de B, o sea, en el sentido Y, porque el momento en X es mayor. Es decir, que esta zona estaría más forzada que el lado largo. ¿Listo? ¿Sí me entendiste hasta aquí? Sí, profesor. Entonces, por eso hay que tener claro cómo está ubicada mi columna y cómo me está leyendo el programa a los momentos. Por otro lado, si miramos la columna, Yo lo tiro para allá, cuidaras. no entendí. Bien, si miramos la columna 2 bajo estas mismas condiciones, ¿cierto? Bajo este mismo momento y este mismo momento en X y este mismo momento en Y, ¿cierto? Quiere decir que la columna en el lado largo se comporta bien porque de ese lado tengo mayor rigidez con respecto al momento que está trabajando, ¿cierto? Si ven que el momento en X coincide con el lado largo, que es lo ideal, que el momento mayor siempre esté del lado de mayor rigidez. Y en cambio el momento en Y, que va en este sentido, está en el lado corto. ¿Listo? Este caso se presenta mucho en la realidad. Entonces hay que tener cuidado cuando yo escoja los momentos. En este caso de aquí no es tanto, no es tan marcado porque estamos trabajando solamente con flexión en un solo sentido, pero en el próximo tema ya sí voy a tener en cuenta los dos y debo tener muy claro la posición que tiene mi columna. Porque si invierto los momentos, ¿sí? Estoy usando o me puede estar arrojando valores que no son y me puede estar diciendo que la columna sirve, pero en realidad no es así. Cuando la somete a las cargas actuantes puede fallar porque no tuve claro cuáles son los momentos que están actuando y en qué sentido están trabajando. ¿Listo? ¿Sí me entendió? Sí, profesor. Listo. Entonces por eso yo coloqué allá momento en X. No, por lo menos. Ah, bueno, en este caso, yo no lo haría por ahí, por lo que de pronto siempre vamos a, por lo menos en este caso, mira, ¿ves? En este caso, el momento en Y actúa en el lado H. ¿Sí lo estás viendo? Pero en este caso no. En este lado sí, pero acá no. Por eso no dije, o sea, no lo referenciaría por ahí porque de pronto podemos generalizar y creer que siempre es así. Y no es así. ¿Listo? Es más bien mirar cuáles son las coordenadas que trabaja el programa y mirar cómo lo estoy colocando, porque yo defino cómo va la posición de la columna cuando estoy diseñando. ¿Listo? Ok, sigamos entonces Profe, por... una preguntita con respecto a los estribos allí. ¿Cómo irían los estribos en esa columna que planteamos? En esta. Los interiores. Espérate. En esta. Sí, profesor. El estribo es el azul. Tú hablas de los flejes. De los flejes interiores, sí. Ah, aquí. Y en esta uno. Ok, gracias. Hay otra configuración de... Bueno, esto es lo más sencillo. La verdad es lo más sencillo. Hay unos que lo hacen así.
Y lo mismo hacen con este. O sea, le hacen como que dice, cierran otro estribo. O sea, hay diferentes configuraciones, ya eso sí depende de. Otros lo hacen en U. Lo más normal es en S. ¿Listo? Ok, Sí, gracias. seguimos aquí entonces. Entonces, tenemos esta columna que tiene 12 números 6 y que están ubicadas de la siguiente manera. Bueno, en este caso, el valor real es 1275. Como aquí hicimos una aproximación, es 1266. Entonces, la verdad no varía mucho, pero sigamos con 1275 para no complicarnos. ¿Listo? Ok. Entonces, teniendo en cuenta ya eso, y también tengo ya mi área geométrica, ¿cierto? Que la conocemos, que es 50 por 35. Ya sabemos que eso nos da 175, no, 1000, mil y pico, 1750 milímetros cuadrados. ¿Listo? Hacemos el primer análisis. Mi primer análisis tiene que ver con la carga máxima, que ya aquí todos sabemos cómo calcular eso, ¿cierto? Porque ya sabemos que la carga máxima es para una columna rectangular o cuadrada es el 85%, el 85% de phi por phi por 0.85 sobre 1 sub c por a sub e por a sub st más a sub st por fy, donde a sub g ya lo conocemos, ¿cierto? Ya lo tenemos acá atrás. A sub st ya lo tengo aquí. Ya tengo todos los valores. Solamente me falta calcular mi capacidad máxima. Que para este caso, ¿cuánto nos da? Profe, 0.80. Sí, sí. Sí, lo dejé ahí para... Míralo, acá está. 0.80 por 0.65. Ya sabemos que para columnas cuadradas o rectangulares es 0.80. 0.85 es si es circular y con espiral, ¿cierto? Phi de 0.65. Resistencia del concreto de 21. A su G de 0.175. A su S de 0.0034. ¿Cuánto me daría eso? Me dio 2104.97. 2000. 2104.97. A mí me da 2337.02. Claro, eso. ¿Lo que dice cuál? ¿El gato o lo que dice el segundo? 2337. 2337. 0.02. Eso da, profesor, 2337.02. 2337.02. Ok. ¿Sí lo ven? Ahora, miremos algo aquí. ¿Cuánto dio el P máximo de la columna anterior? Dio menor, dio 2267.76. Da un poquito menor, ¿cierto? Ok. Listo. De aquí no hay problema, ¿sí o no? Hasta aquí creo que todos tenemos claro cómo se calcula eso, porque de esto ya hicimos un ejercicio la vez pasada. Y nuevamente lo repetimos. ¿Listo? Hasta aquí no hemos hecho nada diferente de una columna con carga axial. ¿Vamos bien hasta ahí? De aquí en adelante es donde ya viene la aplicación, teniendo en cuenta la flexión en la sección transversal de la columna. ¿Listo? Entonces, lo segundo que debemos calcular corresponde al centroide plástico, en este caso, valor de C, ¿cierto? Donde sabemos ya que C está establecido como la deformación del concreto
dividido la deformación del concreto más la deformación del acero multiplicado por H. Ojo, para ir avanzando un poco. Esta ecuación, ahorita que vemos biaxial, es igual en ambas direcciones. H o B depende, ojo, depende del lado que esté analizando, del lado en el cual se esté presentando la flexión. ¿Sí? En este caso, como el momento, ¿por qué se pierde eso? Como el momento está en este sentido, ¿cierto? El lado que se está flexionando es H. Por lo tanto, aquí aparece H. Pero si de pronto a mí se me ocurre decir, no, solamente háganme el análisis para el momento en Y, un ejemplo. Entonces ya no sería este, sino el otro. ¿Listo? Entonces ya no sería H, sino B. ¿Estamos claros, Tai? El lado depende de la flexión que esté analizando. ¿Listo? Entonces, para este caso, ¿cuánto nos da? Da lo mismo que el pasado, pero las que no estuvieron, entonces reemplazamos los valores y obtenemos que el C que yo tengo es de 29.41 centímetros. Este C corresponde al punto, ¿cierto?, donde ya se presenta un cambio de compresión, de la zona de compresión a la zona de tensión. Este C es la distancia que representa donde... Hola. Disculpe una pregunta. Dime. Esa es la deformación en el acero, ¿cierto? Sí. Que esa se calcula, o sea, no recuerdo, ¿eso está dado o eso lo Esta calculo? deformación es al 2% del diagrama de esfuerzo de deformación del acero. Ya este técnicamente ya es el dado, es el recomendado para un FY de 4, que es lo que nosotros trabajamos. ¿Listo? Ah, ok, ok. ¿Te acuerdas del diagrama de esfuerzo de deformación? Más o menos. Ese diagramita que es así y que empieza a subir por aquí recto, llega a la fluencia, sube acá a ruptura, que tiene 3 zonas. Zona elástica, plástica. Elástica, plástica y... Exacto. Entonces, por aquí, para una deformación de 2%, ¿cierto? Tenemos esa deformación. Tenemos okay. O sea que siempre ese va a ser 0.021. Siempre va a ser así si yo estoy utilizando FY o un esfuerzo de 420 megapascales. 20. Ah, ok. Y ya tengo un esfuerzo diferente, o sea, estoy en el rango elástico, ¿cierto? Que de pronto tengo un esfuerzo por aquí. Esta deformación o este esfuerzo es diferente. Ah, ok, ok. Ahorita más adelante miraremos unos casos donde este valor no da y entonces qué se hace con respecto a eso. Ok, gracias, profe. Profe, un favor, me muestra la presentación anterior. La diapositiva. Seguro. Esta. Gracias, profe. Listo. Bien. Entonces, solamente es, en este caso, como yo estoy diciendo, ojo, que el concreto falla a 0.85 F' sub C y el acero falla la fluencia, ¿cierto? Es donde tenemos la falla balanceada. ¿Listo? Que para allá es donde vamos, para calcular el momento balanceado y la carga balanceada. ¿Listo? Para eso necesitamos conocer el C, centroide plástico. ¿Listo? Se calcula de esta manera. Esto me define 2 zonas, la zona que está con presión en el concreto y la zona que está a tensión en el concreto. ¿Listo? Acá básicamente está trabajando en la zona de tensión, trabaja el acero
Y acá tenemos un aporte de el acero y del concreto. ¿Listo? ¿Por qué no incluimos el concreto acá? Porque técnicamente sabemos que el concreto, atención, no es que aporte mucha resistencia. Bien, ¿vamos claro hasta aquí? Seguimos. Sí. Ok. Entonces, teniendo ya el C, teniendo ya el centroide de plástico, procedo a calcular las distintas deformaciones del acero, ¿cierto? Porque van a estar sometidos a distintas deformaciones. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos una deformación 1, deformación 2, deformación 3 y deformación 4. Creo que ya invertí las cosas. Ok. ¿Listo? Yo debo saber si el acero que está trabajando en la zona compresión está trabajando, está fluyendo o no. Lo mismo tengo que saber qué está pasando con el acero que está en la zona de tensión. Si está fluyendo o todavía no. ¿Listo? Por eso calculamos las diferentes deformaciones que se presentan en cada línea, ¿cierto? O en cada eje de acero que coloque. Bien. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, por un lado, primero debo calcular o conocer las distancias que existen entre el centroide plástico, o sea, o el punto de quiebre, el punto de inflexión, hasta cada línea de acero. ¿Listo? Entonces, X1, que es la distancia que existe entre el punto 0, por decirlo aquí, 0, hasta la capa exterior, ¿cierto?, de acero a compresión, X1. En este caso, X1 va a ser, ya sabemos que todo este valor es C menos R. ¿Listo? Y eso nos daría un valor de 23.41, ¿cierto? A los 29 le resto los 6 centímetros que tengo aquí, 23.41. Debo calcular la distancia que existe desde el punto 0. Voy a marcarlo aquí para que de pronto no se me pierdan un poquito. Desde aquí, punto cerito, ¿cierto? Todas esas distancias las estoy midiendo desde el punto 0 hasta donde se encuentra cada eje de acero. X1, X2, que en este caso X2 sería igual a ¿quién? A C, ¿cierto? C, que es todo el bloque, menos R, menos S. S viene siendo la separación que existe entre barras centro a centro. ¿Listo? ¿Que nos da cuánto? En este caso, ¿cuánto nos da? Ya sabemos que C es 29.41, R 6 centímetros y S corresponde a 12.75. ¿Ah? S. 10.66, profe. Ah, ok. Yes. Listo, listo. Sí, señor, sí, señor. A Sí, mí señor. tampoco me cuadraba acá. Ya lo hago corregido, pronto hay que se... ¿Qué dice aquí? Pero... Perdón. Ya les comparto es que... sí, se fue cuando... Disculpen ahí la pequeña. Ok. 10.66, ¿cierto? X3, que es la distancia que existe entre 0 y la exterior,
¿cierto? Pero en este caso ya no voy a trabajar con C, ¿sí o no? Porque ya estoy del otro lado de C. Entonces, X3 va a ser igual a H, ¿cierto? A H total, en este caso 50, menos C, hasta el punto 0, menos este recubrimiento. ¿Listo? Y eso nos da 22.59. ¿cuánto? Ah, no, 14.59, profe. 14.59. Listo. Y nos Sí, quedaría sí, efectivamente. X4, ¿cierto? Pero X4 va a ser la distancia que existe entre este eje de columna, el eje de acero, ¿cierto? Y el centroide, que es bastante pegadito. ¿Sí lo ven? Esa distancia debe ser bastante pequeñita. Por lo tanto, va a ser igual a H, ¿cierto? Menos C, menos R, menos un S. Y eso me daría 1.84. efectivamente 1.84. Ya tengo esos valores. Con esos valores es que puedo calcular los diferentes deformaciones porque vamos a colocarlos por acá. Listo. Ya tengo que medir X1 es 23.41, X2 10.66, X3 14.59, X4 1.84. ¿Listo? Para no enredarnos un poquito, ¿sí? Vamos a dividir esta zona, ¿cierto? Vamos a trabajar con dos zonas. La zona que está con presión la vamos a trabajar con base en C y la zona que está a tensión con H menos C. ¿Listo? Dígame. X4 más X2. ¿Debe dar qué? Sí, claro. ¿Cuánto da? 10.66 más 1.84 da 12.5. ¿Cuánto tiene que dar? Ok. Profe, que ahí la separación yo la calculé y da 12.66. Ah, ok, listo, listo. Sí, ya te entendí. De pronto es por el hecho de la aproximación que yo estoy utilizando. Pero con 12.66 sí debe dar. Debió Ajá, ajá. Listo, listo. Buena por la aclaración. Excelente. Pero igual, bien, para no ser o podemos corregirlo. Igual la diferencia no es que sea muy grande. Exacto. Pero sí es válido la apreciación. O sea, si trabajo con el valor aproximado, debía ajustar el 76 al valor aproximado. ¿Listo? Pero bien, bueno que lo tengan pendiente. Entonces, para no enredarnos un poco, vamos a dividir esto en dos zonas. ¿Cierto? En dos zonas. La zona que está con presión, en el concreto, vamos a trabajarla con base en C y la zona que está a tensión con H menos C. Porque yo voy a trabajar con este triángulo, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es una relación de triángulos entre el triángulo mayor que corresponde al concreto y los diferentes esfuerzos, las diferentes deformaciones. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, en vista de eso, tenemos esta deformación. ¿Sí? Tenemos las diferentes deformaciones, deformación 1, la 2, 3, 4, con su respectivo X. ¿Listo? Tenemos los diferentes valores X1, 23.41, X2, 10.66,
X3 1459, X4 184. ¿Sí? Tenemos que C, la distancia desde el punto de inflexión hasta el extremo es de 29,41 y H menos C 20,54. Deformación del concreto de .0033 y deformación del acero de .0021. ¿Listo? Entonces, la ecuación para la zona compresión dice que la deformación del concreto es AC, ¿cierto? Esto va a ser igual a la deformación sub I, ya sea 1 o 2, con su respectivo X. ¿Listo? Dos triángulos. Triángulo grande con el triangulito chiquito. Y para la zona a tensión, vamos a trabajar la deformación del concreto es a H menos C, en este caso, y esto va a ser igual a la deformación sub I, en este caso la 3 y la 4, con su respectivo X. ¿Listo hasta aquí? ¿Claro eso? Sí, profe. Ok. Entonces, empezamos. Calculamos la primera deformación, ¿cierto? ¿Cuánto me da? ¿Qué sería? Si estoy en compresión, sería la deformación del concreto, que sería .003 multiplicado, ¿cierto? Está dividiendo, pasa a multiplicar porque el valor que me interesa es la deformación del acero, multiplicado por X sub I, en este caso sería X1, que me da 23,41, dividido 29,41. ¿Cuánto me da eso? Da .002324, ¿cierto? ¿Sí está bien? Ok. Ahora, aquí es donde les decía dos cosas. Si este valor, si la deformación que yo acabo de calcular, la deformación que tiene ese acero, es mayor a la 0,021, a la de la afluencia, quiere decir que el acero está fluyendo. Como está fluyendo, yo no puedo trabajar con un esfuerzo mayor a FY. ¿Listo? Entonces, si esto me da mayor a .021, por regla voy a trabajar con una deformación de .021 y con una fluencia de 420 megapascales. ¿Estamos claros hasta ahí? Claro, profe. Bien. Grueso. Calculemos el segundo. ¿Cuánto nos da el segundo? El segundo esfuerzo. La segunda deformación. Punto. Listo. Para este caso, que la deformación es menor, ojo, la deformación es menor a W021, quiere decir que en el diagrama de esfuerzo de deformaciones todavía estamos en el rango plástico y muy por debajo, ¿cierto? El acero aún no está fluyendo. Para eso yo debo calcular el esfuerzo real a la cual están sometidas estas barras. Listo, yo no puedo decir que ya están trabajando a una fluencia de 420 megapascales a FY, ¿cierto? Porque no es así. Ellas apenas están, como quien dice, apenas se están estirando. ¿Listo? Para eso debo calcular ese esfuerzo que se determina de la siguiente manera. Dice que el esfuerzo prima, en este caso, por decirlo así, va a ser igual a la deformación calculada, esta, dividido la deformación real, W021, multiplicado por la afluencia. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 200, ¿qué? 16 megapascales, ¿sí o no? Sí.
Quiere decir, ojo, más adelante, que cuando yo esté calculando el aporte a compresión del acero, ya no puedo sumarlo, ¿cierto? Tengo que hacerlo independiente, que ahorita lo miraremos. Voy a tener un aporte con 420 megapascales y voy a tener un aporte con 216 megapascales. Ahora, hago el mismo procedimiento para la zona que está a tensión, ¿cierto? ¿Cuánto me da primero entonces? La deformación 3. Entonces, la deformación 3 sería igual a ¿quién? A punto .0033 multiplicado por 1,84, ¿cierto? Dividido 20,59. Y eso nos da. Y aquí lo invertí. Sí, profe, esa es. Vamos a hacer un cambio. A esta vamos a llamarla 4 porque todos los cálculos hice con base en esta 4 y esta 3. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Yo no entendí, profe. Lo que pasa es que los demás cálculos están con base en esta información. Pero aquí en la gráfica yo coloqué que la deformación 3 es la que está con respecto al X3. Mira, que sería en mi caso X4, o sea, la deformación 4. Solamente que aquí los invertí el cálculo. En pocas palabras, Muy bien. coloquen aquí 3 y acá 4. ¿Ya? Listo, listo. ¿Listo? Sí. Ok. Es porque, para no guiarnos por la gráfica, sino ya por esto. Porque al final lo que hice fue cuadrarlo con base en estos valores, se me había olvidado esto. Me di cuenta fue ahorita. Si no, lo arreglo un poquito. Ok. Entonces, calculamos la deformación 3, ¿cierto? Que nos da este valor. ¿Sí le dio esto? Por lo tanto, nuevamente no está fluyendo, ¿cierto? No está fluyendo. Por lo tanto, debo calcular nuevamente el nuevo esfuerzo que me da ¿cuánto? 52. Ah, sí, ese es otro. Sí. ¿Dónde? Tres después de la cruz. No, pues depende. Aquí se podía redondear a 27. ¿Sí? O sea, ya ese problema de una cifrita más, una cifrita menos, no es que me va a cambiar mucho el esfuerzo. ¿Listo? No nos vamos a complicar más. Pregunto, ¿estamos claros hasta aquí? Porque de aquí en adelante ya lo que vamos a calcular son las distintas fuerzas. ¿Estamos claros? ¿Tienen preguntas? Pregunten. Profe, cógalo un poquito suave para ir haciendo los cálculos acá para ir confirmando. Ah, bueno, listo. No, yo pregunto. Usted, dígame. Más suave. Profesor, da 53,6. Ah, no, profe. Vamos a ver. Entonces fui yo que me equivoqué. 0,268, 0,021 multiplicado por 420. Ok. Sí, tienen toda la razón. No sé por qué lo coloqué así. Sí, señor. Ok. Hubo aquí un error aquí. 53,6. Ok. Ahora cuando estemos usando ese valor, también debo corregir el valor del esfuerzo.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Continúo. Unos segunditos. Listo. Esperemos a Edgardo Manuel. Ok. ¿Listo? Bien. Entonces, ya teniendo todos esos valores, ¿cierto? Ya teniendo las deformaciones a tensión, las deformaciones a compresión, y ahora sí procedo a calcular las distintas cargas que actúan sobre la sección, ¿cierto? Entonces, la primera que voy a calcular es la compresión en el concreto, ¿cierto? Y ya sabemos que para calcular la carga compresión, la ecuación es la siguiente: 0.85 F más un C multiplicado por A y multiplicado por B. ¿Listo? Ojo, aclaro. Aquí en este dato es B porque la flexión la estoy analizando en H. Si en caso tal yo estoy analizando la flexión en B, aquí no sería B sino H. ¿Listo? Listo. Ok, entonces, ¿cuánto me daría el valor de A? 25, ¿cierto? 4.9980. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto me daría C sub C? 0.85 por 21 por 25 por 35. 1561.75. Listo, no hay problema. Bien. Si ven que no está, aquí no es tan complicado, es sencillito. Rápido. Bien. Primera carga que obtengo, la carga de compresión que me genera el concreto. Listo. Segunda carga que voy a usar, o voy a calcular, bueno, en este caso sería la tercera carga, ¿no? Porque ya calculé la carga máxima. ¿Listo? Pero con la carga máxima no hago nada en el momento porque no me sirve para calcular las balanceadas ni el momento balanceado. Estas cargas que estoy determinando ahora son las que me van a servir a mí para calcular la carga balanceada y el momento balanceado, que es lo que me interesa conocer. ¿Listo? Segundo, vamos a calcular la compresión en el acero. Por eso, como tenemos diferentes esfuerzos, ¿cierto? Tenemos que el esfuerzo de compresión del acero en las cuatro barras extremas, estábamos trabajando con una fluencia de 420 megapascales, ¿cierto? Y en la que tiene dos barras, estoy trabajando con una fluencia de ¿cuánto? 216. 216, ¿cierto? Por eso debo hacerlo independiente. Otra cosa que debo tener en cuenta es que cuando vaya a calcular las fuerzas, el momento balanceado y la carga balanceada, para el momento yo necesito conocer la distancia, ¿cierto? Porque sabemos que el momento es P por brazo. Entonces yo necesito saber exactamente dónde están ubicadas cada una de las cargas que están actuando. Por eso lo ideal es hacerlo por separado. ¿Listo? Entonces vamos a calcular primero C'
S, ¿cierto? S' sub S, que está establecido como FY por A sub S, donde, ojo, este A sub S' corresponde a la cantidad de acero o el área de acero que existe en la línea que estoy analizando. ¿Listo? No es el área total. El área de acero que existe en la línea de análisis. Eso quiere decir que tengo dos A sub S'. Tengo un A sub S1 que corresponde a las 4 barras, ¿cierto? Y tengo un A sub S2 que corresponde a estas 2 barras. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Listo? Entonces, solamente tengo que aplicar la ecuación y listo. Calculo mi primer esfuerzo o carga con presión del acero. Ya sabemos que FY para S sub 1 es 420, porque el acero está fluyendo. Área de acero que tenemos aquí, 11.36 centímetros. F' sub C de 21 y A sub S'. Listo. ¿Cuánto me da eso? $456.84. Listo. ¿Y cuánto me da el otro? $228.42. ¿Listo? Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen preguntas? $284. Vamos bien hasta aquí. Seguimos. Sí, señor. Seguimos entonces con, ya tengo compresión del concreto, tengo compresión del acero. Ahora viene la parte de tensión, ¿cierto? La zona de tensión. Para la zona de tensión, ve, aquí era donde le decía que yo invertí los valores. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Para la zona de compresión donde hay 2 barras, ahí la fluencia del acero es 216, ¿cierto? Sí, señor. Y el cálculo yo lo hice y lo hice con 420. ¿Cómo así? O sea, donde va FY, para que dé 228.42, yo tuve que poner 420. Y no 216. Sí, profe, ahí va 216, creo. Y eso da LPS. 112.55. Y ese balón me da diferente. Ahí el FY es de 216. ¿Cuánto En su S2. 112.55. 112.55. Listo. Entonces fue el FY completo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Me gusta eso. Pongamos 5. ¿Ah? No se preocupe, que todo eso vale. Listo, muchachos. Bien. Me gusta que estén bastante, por eso me interesa que estén pendientes y pregunten
vayan haciendo las cosas. Ok, seguimos entonces. Ahora trabajamos con la zona de tensión. ¿Listo? Para la zona de tensión también tenemos, recuerden, dos diferentes esfuerzos, ¿cierto? También vamos a tener, bueno, en este caso, me puse al revés, vamos a trabajar con deformación, ¿sí o no? Con las diferentes deformaciones. Tenemos que el módulo de elasticidad del acero, ya sabemos que es 200.000 megapascales. A su S', lógicamente, el área de acero que corresponde a cada uno y su respectiva deformación, ¿cierto? Entonces tenemos que para la deformación 3, ¿cierto? Nos dio doble 0.21 porque el acero estaba fluyendo, ¿cierto? Y para la deformación 4 nos dio punto 0002, ¿cierto? Y ese acero que tenemos ahí es de 5.68 centímetros cuadrados, que es lo que corresponde a las dos barras número 6. Y las de 11.36 a las 4 barras número 6. Quiere decir que para la carga de tensión, ¿cierto? 3, vamos a trabajar con todos esos valores. ¿Y eso qué me da? Me da diferente. ¿Cuánto te da? Pues el área se la tiene mal ahí en la expresión esa. Es 15, es 11. Tiene un 477 creo que da. ¿Cuánto da? $477. Listo. ¿Y la otra? $30.44. Sí, profe, sí me da a mí. Ok. Bien. Hasta ahí tenemos, ojo, hasta aquí ya tenemos todas las cargas que están actuando en esa sección transversal, ¿cierto? Porque ya calculamos la carga a compresión, ¿cierto? Ya la calculamos, C sub C. Ya calculamos C'S1, Cs2, tensión 3 y tensión 4. Lo acabamos de hacer, ¿cierto? Ya teniendo todas esas cargas, yo debo ubicarlas, por eso les decía que cada una de esas corresponde a una posición del acero. Con eso voy a determinar el momento balanceado y mi carga balanceada que deben coincidir con el centro geométrico de la columna. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase antepasada que para hacer eso, o creo que es la clase pasada, utilizamos básicamente estática normal? ¿Listo? Entonces, para ubicar las cargas, o para, aquí está escribiendo, ¿cierto? Para ubicar las cargas, ya sé que cada una va a coincidir con un eje del acero. La única que no coincide con el eje de acero es C sub C, que es la carga del concreto o la carga de compresión. ¿Por qué? Vamos a devolvernos un poquito. Aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí trabajamos con el diagrama de Whitney, donde C es la forma ¿se acuerdan de esto? Dios mío. Tiene una forma que no es rectangular, que lo convertimos a una forma rectangular, ¿cierto? Que la llamamos A. Entonces, la carga C sub C debe estar o debe coincidir con la mitad de A. ¿Cierto? La mitad de A. Es la única que no coincide con posición de acero. Para este caso, yo debo calcular a qué distancia está la carga C sub C a la compresión del concreto
medida desde el centro de la columna. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa parte ahí? Entonces, vámonos a la diapositiva. Estamos Profe, ahorita. yo no entendí ¿No entendiste? nada. Ok, repito. Vamos a hacerlo en dibujito. Ok. Nosotros tenemos, ¿cierto? La carga de compresión. Esa carga de compresión se genera del diagrama de Whitney. ¿Sí se acuerdan de esa teoría, cierto? Que eso es un diagrama más o menos así. Tiene esta figura. ¿Cierto? Hormigón 1. Pero nosotros, que hay una manera de simplificarlo y convertirlo en algo rectangular, que es lo que nos interesa o nos gusta a nosotros. Para hacerlo más sencillo, se convierte en una figura rectangular, ¿cierto? Caramba, qué muñeco tan maluco. ¿Listo? Que esta zona o este cambio rectangular tiene una base llamada A. Y A corresponde a 0.85 F' sub C. En este caso, para el cálculo nosotros, C. ¿Cierto? Ese es A. Entonces, como yo estoy calculando una fuerza, recuerdan que yo estoy calculando una fuerza, estoy convirtiendo esto en una fuerza puntual. Bien. Y como esto es un rectángulo, ¿dónde está ubicada la fuerza? En la mitad. La mitad de A. De A. ¿Cierto? La mitad de A. Debo tener eso claro. Quiere decir, ahora sí, que mi columna, la que yo tengo allá, esta columna, y por aquí tengo la zona bloque de compresión, ¿cierto? Que toda esta es la zona bloque de compresión. A, yo debo medir la mitad de A desde el borde, o sea, desde aquí para acá. ¿Cuánto sería la mitad de A en este caso para nosotros? Si tenemos que dar 25, es 12.5, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Listo. Ok. Entonces, es el único valor que es diferente. Los demás ya los conozco porque dependen de la posición del acero, ¿cierto? Entonces, vamos para allá. Creo que ya repetimos. Seguimos entonces. Vamos por aquí. Bien. Ahora, también debo ubicar nuevamente mis X. Ya estos X no son los mismos X anteriores, porque este X va medido desde el centro de la columna, a cada línea de carga, ¿cierto? Ya cambio los X, ya me olvido de aquellos X y calculo los nuevos X. Bien, ¿qué lo hacemos aquí? Ya sabemos que el primer X, en este caso, que yo voy a calcular, para ubicar la posición de C sub C, debo conocer el valor de A, ¿cierto? Sabemos que A es 25, por lo tanto, para tenerlo ahí, vamos a guiarnos por este. No sé si lo dibujan, si lo colocan. X1, X2. Vamos a usar este mismo orden que está aquí. Para que lo dibujen allá. Para que después estar más ubicadito. Profe, X1 y X2 están a la misma distancia. Sí, señor.
porque si lo estoy midiendo desde el centro de la columna, ¿cierto? Existe la misma distancia que hay desde aquí hasta este acero, es la misma que existe de aquí hasta acá. Recuerda que eso es simétrico. Mira que x1 y x2 son la distancia desde el centro geométrico, o sea, desde B medios, en este caso desde H medios, hasta el centro del acero. ¿Listo? Listo, profe. Lo mismo pasa con x4. x4 es la distancia desde el centro hasta aquí. Es la misma en ambos lados. Por eso es importante que yo establezca cuál es la configuración con la cual voy a trabajar. ¿Listo? ¿Ya hicieron el dibujito? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que x1 va a ser igual a ¿quién? A h medios, ¿cierto? H medios menos r. Por lo tanto, x1 va a ser igual a 19 centímetros, que es el mismo valor de x2. x1, x2. ¿Listo? Calculamos x3. x3 es la distancia que existe entre el centro geométrico de la columna hasta la carga a compresión del concreto. Entonces, va a ser igual a ¿quién? A h medios, ¿cierto? H medios menos a medios. ¿Recuerda? ¿Sí están ubicados? Recuerdan que hablábamos que esto es A, medido desde el borde, que la carga está ubicada aquí a medios desde la cara. Entonces, si quiero conocer la distancia que existe aquí, x, va a ser igual a ¿quién? A h medios, ¿cierto? Menos a medios, y me va a quedar x. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. En este caso nos da 12.5. Porque A nos dio 25, o sea, cosas de la vida. ¿Listo? Y x4 viene siendo ¿quién? H medios, ¿cierto? Menos el recubrimiento, en este caso sería 6, menos S, ¿cierto? Porque tengo una separación aquí. Y voy a calcular x4, que es esta distancia pequeñita. Esta de aquí. Tendría H medios, menos el recubrimiento, hasta aquí, R, menos S, ¿cierto? Y eso me da ¿como el qué? Ah, bueno, sí, también. Ah, bueno, sí, por lo que estamos manejando. Sí, pero igual, como ustedes se sientan mejor calculándolo, está bien. ¿Listo? Aquí porque vamos descontando ya como, Profe, dígame. usted anteriormente dijo que donde está ubicado, por ejemplo, X1, X2, es a la mitad
de la barra y usted no está descontando ahí ninguna mitad de la barra. ¿Cómo que no? Estoy hablando de eje a eje. O sea, por ejemplo, en X1, mire Ajá. que es la mitad de H menos el recubrimiento. Ajá. ¿Y qué es el Ahí, recubrimiento en este caso? ¿Qué es R? R es igual a 4 centímetros más el diámetro del estribo, ¿cierto? Más el diámetro de la barra sobre 2, que eso da 5.87, ¿qué da? Exacto. ¿Cierto? ¿Sí lo ves? Que nosotros por flojera usamos 6 centímetros. ya, pero ¿Sí lo viste? Solo que como llamamos R, pero R ya incluye D medios. Por eso yo debo tener definido el diámetro de la barra antes de empezar a colocar las cosas. ¿Listo? listo, listo. Ok. Ya teniendo los diferentes brazos a la cual la carga está suministrada, lo único que me queda hacer es calcular la carga balanceada, que para eso solamente debo aplicar sumatoria de fuerzas en X. Bueno, en este caso sería en Y, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y. Pero aquí, regálenme porque, ¿por qué me salgo? Bueno, voy a, para verificar, para, me cerró la clase. Para verificar, para confirmar los datos, C sub C 1651, 1561, ¿cierto? C prima S1 456.84, C prima 2 200, ese está 200 ¿qué? 112.55 y T sub S3 nos da, listo, ok. Un momentico. Vamos bien hasta aquí. ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. No sé por qué se me sale esto. Bien. Entonces, necesitamos calcular la carga balanceada, que para eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Donde lo que está con presión suma y lo que está a tensión resta. Tengo mi carga C sub C, que es de 1561.78. Tengo C' S1, la compresión del acero, que es de 456.84. La 2, 112.55, y tengo mis diferentes cargas a tensión, 477.12 y 30.44. ¿Listo? Con eso, ¿qué tengo que hacer? Solamente tendría que sumar los 3 primeros y restarle los últimos. Sumar todo lo que está con presión y restar lo que está a tensión, ¿cierto? Porque si hago sumatoria de fuerzas en Y, tendría menos, 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 más, más, más. ¿Cuánto me da eso? $1,617.11. ¿Listo? Ok, lo mismo hacemos con la carga para el momento balanceado. Solo que nos vamos a ubicar en el eje de la columna. ¿Listo? Usted es libre de colocarse en cualquier punto. ¿Estamos claros?
yo puedo ubicarme aquí y hacer momento con respecto a este punto. También, ¿cierto? Me ubico aquí y hago mi momento. Pero si me ubico aquí, ya elimino una carga de tensión, pero tendría que usar la carga balanceada. ¿Estamos claros? Si me ubico en el centro, elimino la carga balanceada y trabajo con las cargas que utilicé. Para hacer momento, ¿cierto? Tengo que cada fuerza, ¿cierto? Se sucede con su respectivo brazo. C'1 con su respectivo brazo, C'2 con su respectivo brazo, T3 con su respectivo brazo, ¿listo? Y hago sumatoria de momento con respecto al eje. Si me doy cuenta y yo digo, bueno, mi sumatoria de momentos en este sentido es positivo, ¿cierto? Quiere decir que todas las cargas estarían a favor. La única que está en contra es el balanceado. Es decir, que todo se suma. ¿Estamos claros? Es decir, yo multiplico C sub C por 0,12. C'1 por 0,19. C'2 por 0,06. Tensión 3 por 0,19. Tensión 4 por 0,625. ¿Cuánto me da eso? Listo, listo. Vamos a ver. Me dio 381.59. 381.59. ¿Cuánto que te dio a ti? 81, 81. Sí, es que la diferencia está en los decimales. Ok, repito lo del momento. Para hacer momento, para calcular el momento, nos vamos a ubicar en el centro de la sección transversal. ¿Listo? En el centro de la sección transversal. Y lo que voy a hacer es sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos ubicados en O. ¿Dónde es O? Aquí. ¿Listo? Digo, bueno, para este sentido, todos los momentos son positivos. Bien. Quiere decir que si estoy ubicado en O y voy con la tensión, ¿cierto? La tensión gira en este sentido, por lo tanto es positivo. La tensión 3. La tensión 4 gira en este sentido, por lo tanto se suma. Cuando me paso a las cargas de compresión, siguen el mismo orden, ¿cierto? Todas siguen el mismo sentido que yo propuse para los positivos. Quiere decir que el único que estaría en contra es el balanceado. ¿Listo? Y lo que tengo que sumar o usar es la carga por su respectivo brazo. Carga por brazo. Por lo menos si estoy mirando la tensión 3 debo multiplicarla por 0,19. Si estoy en la 4, debo multiplicarla por 6.25. ¿Sí? Si estoy mirando la compresión 2, debo multiplicarla por 0.625, la compresión 1 por 19 y la compresión del concreto por 12.5. Multiplico esto y sumo todo. ¿Listo? Vamos, claro, está ahí. Y eso sí nos dio 381.59. Bien, entonces ya tengo mi carga balanceada y mi momento balanceado. ¿Qué me queda faltando? ¿O qué necesito calcular para cerrar el diagrama? ¿Cómo? Momento por tensión. No es negativo. No da negativo porque el momento balanceado va en sentido contrario. Ya. ¿Bien? Y si diera negativo, no hay problema tampoco. Quiere decir que el momento está para el otro lado. No, mentira. A ver, falta el momento por tensión.
No falta el momento por tensión, que ya ustedes son unos bárbaros explicando eso. Lo terminamos ahora enseguida. ¿Cómo? Bien, pero igual, es para que me entiendan. Teniendo en cuenta ya eso, ya yo tengo, ojo, acabo de calcular mi P máximo, ya lo tengo por allá, ¿sí o no? Tengo el P balanceado, que lo acabo de calcular, tengo un momento balanceado, que lo acabo de calcular, y necesito el momento por tensión. Listo. El momento por tensión, ya ustedes deben tener idea de cómo se calcula, porque eso fue una actividad que les dejé. Ojo, aclaro, con estos 4 puntos, con estos 3 puntos que tengo, no quiere decir que mi diagrama esté completo. No, señor. Yo debo, ojo, esta gráfica va a tener una variedad de puntos intermedios. ¿Sí? Va a tener un puntico por aquí, otro puntico por aquí. ¿Sí? Va a tener una serie de puntos que van a depender, ojo, van a depender del delta que yo le dé. Y estos puntos van a variar, o estos puntos... ¿sí? A mí tampoco. Estos puntos van a variar, ¿cierto? Con base en el C que yo calculé anteriormente, ¿se acuerdan? Ojo, que con el centroide plástico yo calculé balanceado este punto. Ahora, este punto me define las zonas que está la columna, el comportamiento de compresión y comportamiento a flexión, más que todo, atención. ¿Listo? Entonces, yo debo, de aquí en adelante, para saber los demás puntos que tiene mi gráfica, lo que debo es ya colocar, empezar a variar este valor. Es decir, voy a empezar a proponer unos C'. Estos C' me van a generar una carga nominal P y un momento nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo dibujar o hacer la gráfica lo más real posible, debo proponer diferentes valores de C y calcular nuevamente una carga nominal, una carga momento nominal. En otras palabras, repetir el procedimiento que acabo de hacer, ¿cierto? Desde C hacia abajo. Nuevamente calculo otra vez los esfuerzos porque calculo nuevamente las deformaciones porque ya C no es 29, 41, sino 15. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Es decir, en otras palabras, yo voy a hacer nuevamente mi diagrama de esfuerzos, de deformaciones, ¿cierto? Con un nuevo C. ¿Cierto? Con un nuevo C que ahora va a ser un C de, vamos a ponerle aquí, un C de 15. Ya tengo un C de 15. ¿Cierto? Entonces, como tengo un C de 15, voy a tener otra vez, bueno, voy a tener aquí nuevamente mis barritas. Aquí voy a tener una deformación, aquí voy a tener la otra. Por aquí voy a tener 15, está mal, tengo que separarlos más. Aquí y aquí, listo. Yo tengo la posición de las barras y ahora digo, bueno, voy a tener un C de 15. Si voy a tener un C de 15, esta línea no va ahí. ¿Sí ven lo que está pasando? Mi diagrama de esfuerzo, se me perdió el cosito. Ya va a ser diferente, ¿cierto? Como va a ser diferente, ya en la zona de compresión solamente tengo un solo esfuerzo. La mayoría de las barras están trabajando a tensión. ¿Listo?
y nuevamente calculo otra vez una carga nominal haciendo el mismo procedimiento. Quiere decir que ya voy a tener, por lo menos, ya voy a tener aquí un T sub S3, un T sub S2, un T sub S1. Y solamente voy a tener a compresión un C sub S. ¿Sí ven? ¿Sí me entendieron hasta aquí? T, T, T y un solo C' S. Si de pronto digo, no, ahora voy a tener un C' de 40. Ya 40, este diagrama de esfuerzo, ya digamos que más o menos es así. 40 ya creo que incluye la mayoría de las barras a compresión. ¿Cierto? Entonces ya se invierten los papeles. La mayoría de las barras están trabajando a compresión, o sea, ya esto sería C'S 1, C'S2, C'S3 y solamente este sería T1. ¿Listo? ¿Estamos claros? Y cada uno de esos me va a dar una carga nominal y un momento nominal que corresponde a un puntico de esto. Y así obtengo mi diagrama real. Ahora, ¿de dónde hasta dónde voy a variar esos valores? Desde 0, técnicamente, o en este caso desde 6, ¿cierto? Que corresponde al recubrimiento, hasta 50 centímetros, que es donde termina mi columna. Porque después de 50 centímetros ya no tengo sección. ¿Listo? Entonces, ustedes deben hacer ese cálculo. ¿Cuántos puntos van a calcular? Eso va a depender de cada cuánto ustedes hagan el análisis. Algunos pueden decir, bueno, yo voy a trabajar cada 5 centímetros. Entonces empezó a calcular aquí con 10, el otro 15, 20, 25, 30, 35, 40, hasta 50. El otro dice, no, yo lo voy a hacer más exacto y lo voy a colocar cada 1 centímetro y calcula todas sus cargas balanceadas, sus esfuerzos balanceados para 1 centímetro. Eso quiere decir que tiene que repetir el mismo procedimiento 50 veces. ¿Qué es lo único que no va a repetir? El P máximo. Pero la carga de compresión tiene que volverla a calcular porque ya cambió el C. Las cargas por tensión y del acero tiene que volverlo a calcular dependiendo de la cantidad que esté de un lado al otro. Hay que calcular nuevamente las deformaciones, hay que calcular todo otra vez. ¿Listo? Para que mi diagrama sea real. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí me entendieron eso? Ok. Sí, profesor. Ok. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo mi carga balanceada, ¿cierto? Ya sé cómo calcular el momento por tensión, que ustedes saben, ¿cierto? Tengo que el P máximo es, aquí tengo que corregirlo, 2333, ¿está bien? Esto, ¿cuánto fue que dio balanceado? ¿1000 qué? 1617. Puntos 611 y el momento .59. Sí. Ok. Entonces ya tengo mi carga máxima, mi P máximo, necesito calcular este. ¿Y qué hago con este diagrama? ¿Se acuerdan que ya inicialmente hablamos de unas cargas aplicadas? ¿Cierto? Esas cargas aplicadas que teníamos un PU de 1000, ¿cierto? Y un momento de 250. Listo. Entonces, yo entro en el eje vertical, es donde voy a colocar la carga balanceada. Entonces, como tengo una carga balanceada de 1000, no, es que digo, como tengo una carga actuante de 1000, por lo menos si el P balanceado me dio 1600, disculpen esta gráfica, pero no debería ser así, eso fue el pasado. Pero según esto debería ser más o menos así. Debería ser algo como esto. ¿Cierto? Más o menos. Debería ser la real. ¿Listo? Aquí tengo P balanceado y el momento balanceado. Un ejemplo. Entonces,
Si yo tengo que mi momento me dio balanceado 1600 y la carga actuante que yo tengo es de 1000, quiere decir que trazo mi línea por aquí, supongamos 1000 aquí. Aquí tengo los 1000. El momento me dio 381, más o menos 400. Quiere decir que 250 es la mitad, poquito. Estaría por aquí. ¿Listo? Mi punto, o como quien dice, esa combinación de cargas o esas cargas esas cargas que están actuando en esa columna están ubicadas aquí, ¿cierto? Está dentro de la curva del diagrama de iteraciones que yo saqué o que acabo de dibujar teniendo en cuenta la geometría, ¿cierto? 35 por 50 y las 12 barras número 6. ¿Listo? Quiere decir que esa sección con esa área de acero cumple para las cargas actuantes que se le están aplicando. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Ok. Ahora, recordemos que cuando yo hago un diseño estructural no tengo una sola combinación, tengo 17. Quiere decir que para que la columna sirva para la sección de 35 por 50 con 12 barras número 6, todas las 17 o todas las 17 combinaciones deben estar dentro de este diagrama. En pocas palabras, aquí dentro deben existir 17 punticos. Si uno de esos punticos se sale, ya la columna no sirve. Ahora, aclaremos otra cosa. Recordemos que yo modifiqué, ¿se acuerdan que cuando calculamos el P máximo lo multiplicamos por un valor phi, ¿cierto? De resistencia por norma de 0.65. ¿Se acuerdan? En este caso, la carga balanceada y el momento balanceado también debo afectarlo por 0.65. El máximo no, porque ya se lo hice. ¿Sí me entendieron? ¿Sí estamos claros? No es ese valor. Exactamente. Yo lo multiplico por 0.65 y me daría ¿cuánto? $1051, ¿cierto? Ya es un poco menor. Porque ya ahí sí sería el diagrama resistente para la columna. ¿Sí? Lo mismo para el momento, debe dar más pequeño, 200 y algo. ¿Estamos con eso? Profe, ahí no cumple. ¿Ah? ¿Entonces qué? No cumple. Me da 248.03. Está por aquí cerquita. ¿Te salió? Para Taito. No sirve esa sección para esa carga actuante. En otras palabras. ¿Sí me entendieron? Para que todos estén ubicaditos, vamos a hacer el cálculo. Para que me entiendan lo que estamos hablando. ¿Qué pasó aquí? ¿Se trabó esto? No sé qué le pasó. Bueno, bien. ¿Sí me entendieron? Ah, bueno. Se perdió el lapicito de esta vaina y todo esto se perdió. No sé qué le pasó. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno.
Hasta aquí llegaría el tema de columnas uniaxiales, ¿sí? Ahora viene el tema de columnas biaxiales, que básicamente es lo mismo, solo que en ambos sentidos, y hay que aplicar unas ecuaciones adicionales. ¿Listo? Eso lo vamos a ver el miércoles. Ya saben que el parcial lo tenemos el lunes, que ya me dijeron que podía hacer los parciales. Vamos a hacer el parcial de losas en dos direcciones el lunes, lógicamente en la hora de clase, de 2 a 4 y media, para que me lo envíen. Y diseñamos columnas biaxiales el viernes, porque el viernes es miércoles. Y bueno, y para no complicarnos la vida, tenemos el parcial del 19. O sea, el otro miércoles después. Y ya. ¿Pero de columnas biaxiales o columnas axiales? De columna. El tema dice columna. O sea, todo. Listo, muchachos. Entonces, ¿alguien puede decirme qué le pasó a esta vaina? Se trabó. Fue mi computador el que se trabó. Pero no hace más nada. Nada, se trabó, todo se fue mi computador. No me deja avanzar, ni para allá ni para acá. Grave. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Ah, bueno, ¿viste quién rayó ahí? Se nos fui yo. ¿Alguien está rayando? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Nos vemos entonces el lunes. Necesito, miren lo que van a hacer. Ojo, miren lo que vamos a hacer. Yo fui que rayó, bro. Ah, ok. Necesito que cada uno me escriba un mensaje, ¿sí me entiende? Así, al personal, no al grupo. Cada uno de ustedes. Uno por uno. Hola, hola, o como quiera, no sé, profesor, o como quiera. Cada uno. El que no me envíe el mensaje, no le envío el examen. ¿Entendido? ¿Y eso cuándo, profe? Pues me lo van a enviar el lunes en la mañana. ¿Listo? O sea, el lunes en la mañana cada uno me escribe un mensaje. Pam, 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 pam. Y yo el lunes a las 2 de la tarde a cada uno le mando su mensaje, su examen. Porque me he tomado el trabajo de hacer diferentes exámenes para que no hacerlo más divertido. Coña, profe. Ya me imaginaba. Dígame. Profe, Va usted como que no, hay parciales diferentes, ¿eh? profe, usted como que no tenía nada que hacer porque No, profe, si estamos en casas diferentes. Ah, existe WhatsApp, existe todo. Todo se puede comunicar. Así por lo menos demora más pensando entre mí. Lo que pasa es que... ¿Estamos claros con las reglas de juego? Es el juego, profe. Ok. Exactamente. Sí. Sobre el reportaje que hice para el Rojo Vivo sobre los avispones asesinos. ¿Cuál es eso? Que son esta plaga que ha llegado de Asia, que tiene la capacidad. Oiga. Oiga, la avispón. Bueno, muchachos. Entonces, Profe, y asesoría por ahí. así me preguntan, yo respondo, lógicamente. Listo. ¿A dónde? No, no ha llegado. Nunca le llegue. ¿Me la enviaste cuándo? ¿Tú me enviaste la 3? Ah, sí, espérate. Yo vi, pero no. Esa es la tarea. ¿Y qué te tengo que responder? Ah, ok. Bueno, déjame la miro. Dale, mira. Yo la miro y te digo. ¿Listo? Ok. Profe, y revisó ya los trabajos que le enviamos. No se preocupen que ya estoy en eso.
ya estoy en ese proceso. ¿Ok? Nos vemos el lunes. Si Listo. tienen preguntas, Bendiciones. me escriben. Le agradezco las presentaciones, profe, porque se me fue la luz. Si hubiera que esta vaina se me trabó, entonces no sé. Ya pues, hace. Exacto. Igual aquí voy a hacer la antigüita, apago este computador y fuera, debe resucitar. Entonces, Bueno, profe, hasta luego. nos vemos el lunes. Bendiciones para todos. Cuídense, estudien, pasen. Profe, Preguntas, ya para saben. que no lo apague así forzado, Shift Alt Escape y le aparece al administrador de tareas. O Control Alt Sub. Control Alt, ¿qué? Suprimir. Sí. Ah, ok, listo. Se le agradece.